En este cuatrimestre tenemos entonces para desarrollar un espacio relacionado con la actividad del contenido teórico y un espacio destinado para desarrollar la actividad del contenido práctico. A cargo de la teoría o a cargo de la actividad en general estamos yo y Alejandro como jefe de trabajos prácticos, así que básicamente ustedes van a tener un mayor contacto en este periodo, digamos, con Alejandro, y conmigo vamos ahora a ver cómo vamos a manejarnos, digamos, con la distribución de los tiempos. Los horarios que tenemos disponibles son los lunes de 17:30 a 19. Normalmente se va a hacer un horario fijo que yo voy a ocupar y que vamos a trabajar, digamos, determinados temas, como vamos a ver a continuación. Y los otros horarios, los martes de 13 a 16, los jueves de 16 a 18 y los viernes de 17 a 19, están relacionados con actividades prácticas. No significa que todos estos días van a ser para hacer trabajos prácticos. Algunos van a estar destinados a, como vamos a ver ahora, a la entrega de algún trabajo o a la realización de alguna evaluación, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea es hacer un desarrollo teórico de todos los contenidos, digamos, de la asignatura, y eso va a estar todo montado o está, digamos, todo dentro del campus virtual que ahora vamos a ir a visitar. En el campus virtual van a tener, digamos, dos tipos de contenidos. Hay una serie de videos que explican el contenido teórico, que también explican algunos ejercicios, digamos, especiales o de ejemplo sobre algunos temas en particular. Y también ahí van a tener algunos apuntes en formato PDF de la asignatura. Los apuntes no son apuntes propios nuestros, sino que son apuntes que nos parecen adecuados, digamos, para el desarrollo de nuestro programa. Vamos a ir a mirar un poquito el contenido del programa. Para eso bueno, tenemos entonces, en total tenemos 45 horas de teoría y 60 horas de trabajos prácticos. Eh, Esto es lo que completa los horarios que vimos antes en la distribución semanal. Y el objetivo básico de la asignatura es introducir los principios fundamentales relacionados con el cálculo de estructuras de barras, pero en este caso hiperestáticas. Ustedes han hecho esta actividad, digamos, calcular estructuras de barras en isostáticos en la estabilidad 1, ¿no? Ahora vamos a aplicar en el cálculo de estructuras que no se pueden resolver simplemente a través de las tres ecuaciones de equilibrio que ustedes están acostumbrados a plantear. Estamos hablando siempre de estructuras planas, no estamos hablando de estructuras espaciales. Por supuesto, vamos a aplicar todos los métodos numéricos que existentes, digamos el de las incógnitas estáticas y el de las incógnitas geométricas, para calcular esas estructuras hiperestáticas. Esto normalmente se conoce como el método de las fuerzas y el método de las deformaciones en la ingeniería, digamos, ¿no? Y vamos a introducir los conceptos relacionados con el cálculo estructural en régimen plástico. Esto significa hacer una evaluación de la energía que se almacena dentro de una estructura cuando las secciones, digamos, se plastifican total o parcialmente. Esto es algo fundamental desde el punto de vista de después los sistemas de dimensionado que se utilizan, dado que no se utiliza solamente las estructuras funcionando en régimen elástico, sino que se utilizan a las estructuras o a las secciones digamos, parcialmente plastificadas, ¿no? Los contenidos mínimos son estos, son los que fija, digamos, el plan de estudios de la carrera. Acá aparece, aparte de lo que ya les dije antes, aparece el método de Cross, que es un método que digamos, no necesita el planteo de un sistema de ecuaciones de ecuaciones lineales. El análisis de los planos de simetría de una estructura, las líneas de influencia de las estructuras y el cálculo en régimen plástico, como había mencionado antes. Todo esto está organizado, digamos, en un sistema de temas ordenados, digamos, cronológicamente de los temas fundamentales, digamos, para el desarrollo, y después tenemos
el método de las incógnitas estáticas o método de las fuerzas y el método de las incógnitas geométricas o método de las deformaciones. Estos dos métodos son los, digamos, temas centrales de la materia, o sea que en eso se van a tener que concentrar, más allá de la primera parte que son los teoremas básicos, los teoremas fundamentales. Básicamente aquí hay dos teoremas importantes, digamos que uno es el teorema de Castigliano, el otro el teorema de los trabajos virtuales, ¿no? Que es el que fundamenta todo el desarrollo del cálculo de las estructuras hiperestáticas. Bueno, el método de Cross, simetría y cálculo plástico, esto es, digamos, las actividades que vamos a desarrollar durante este cuatrimestre. Como les decía, todo, digamos, la documentación se encuentra almacenada dentro del campus virtual. Ustedes van a poder acceder y van a ver, digamos, distintos ítems que tiene el campus virtual. Básicamente tenemos, en la entrada tenemos el programa y el reglamento y cronograma 2021 que ya está puesto. Después, Alejandro, voy a abrir este documento y te voy a dejar para que vos digamos, le des algunos detalles extras, digamos, de cómo va a ser la actividad de la práctica. Yo voy a hacer algunos comentarios de la teoría y después vos afinás sobre la práctica. Y la organización interna básicamente tienen los videos de las clases teóricas, acá están todos los videos de las clases teóricas, ¿sí? Y a continuación van a tener todo el sistema de las clases prácticas, que esto lo van a manejar con Alejandro a medida que se vaya desarrollando. Esto va a ir cambiando de aspecto, esto también seguramente va a ir cambiando de aspecto, va a parecerse más a este, digamos, que es la clase número 1, y ahora vamos a ver por qué aparece un cuestionario y por qué aparece esto para entregar, digamos, como respuesta del cuestionario. Ahora vamos a ver cómo vamos a trabajar con los videos para que ustedes aprovechen mejor el tiempo. Aparte de esto tenemos, bueno, los mails para comunicarnos, tenemos los mails nuestros de Alejandro y mío, y cuando yo tenga que mandarles algún mensaje así como las invitaciones o algún aviso generalizado va a ser a través del grupo de mails que ya está funcionando aparentemente. Volvemos al PowerPoint. Entonces, ¿cómo va a ser el dictado de clases? Tenemos entonces el espacio de los lunes que van a trabajar conmigo en los temas teóricos, digamos. ¿Cómo vamos a trabajar esos temas teóricos? Bueno, básicamente cuando uno, digamos, plantea el estudio o cuántas horas tiene que dedicarle semanalmente a una asignatura, hay distintas teorías respecto de cómo se distribuyen las horas que uno tiene que hacer. Pero más o menos está establecido que por cada 3 horas de clase teórica que yo tengo, necesito invertir 1,5 veces más por cada hora, digamos, de clase para terminar de entender el contenido teórico. Es decir, que si yo tengo 3 horas presenciales de clase, tendría que después dedicarle unas 4,5 horas para completar, digamos, el trabajo, ya sea leyendo un libro, haciendo un apunte o resolviendo alguna cuestión teórica, haciendo un ejemplo para terminar de entender los conceptos. Y de la práctica, la mayoría dice que si yo tengo, por ejemplo, 4 horas, necesito por cada hora de clase que yo tuve de práctica, unas 2 horas adicionales. Esto me daría un total de 12 horas de práctica o de ejercicios. Esto básicamente uno lo hace haciendo ejercicios dentro digamos, de los ejercicios de la práctica que le dieron, ¿no es cierto? O sea que más o menos estaríamos hablando de unas 19,5 horas por semana. Esto es si nos manejamos, digamos, de la manera tradicional. Cuando uno realiza una actividad, digamos, depende de qué tipo de actividad sea, si es una actividad pasiva o una actividad activa, para valga la redundancia, digamos, tiene distinto impacto, depende de la actividad que uno haga en el momento que está recibiendo la información, digamos, ¿no? Por ejemplo, si uno simplemente se limita a escuchar, ¿sí?
más o menos a los 15 días uno va a recordar el 5% de lo que escuchó, ¿no? Es decir, va a tener ahí una leve idea de que alguna vez alguien dijo algo y solamente va a recordar un 5%. Si lee un apunte, por ejemplo, lee solamente, más o menos a las 2 semanas se va a acordar el 10% del apunte ese, de lo que leyó, del tema que leyó. Ahora, cuando ya involucra, aparte de la actividad verbal, escuchar o leer, involucra una actividad visual como ver o ver y escuchar, ¿sí? Esto sería típicamente lo que podría ocurrir cuando yo estoy viendo un video, más o menos va a recordar un 30%. Esto puede ser desde ver un gráfico hasta ver una... Voy a admitir a alguien más. Esto significa, digamos, que al haber involucrado, digamos, la parte verbal y la parte visual, ya estoy teniendo un mayor rendimiento, digamos, de lo que estuve viendo. Cuando ya le agrego a todo eso una actividad más participativa, como por ejemplo intercambiar o debatir sobre un determinado tema, como puede ser digamos, un trabajo de discusión también, más o menos uno se acuerda, después de haber debatido o haber discutido sobre un determinado tema o haber intercambiado pareceres sobre un determinado tema, más o menos un 50%. Y cuando ya involucra una actividad como por ejemplo escribir o hacer un gráfico o hacer un cálculo o hacer algo más que las actividades anteriores, es decir, producir un resultado, practicar, ¿no? Resolviendo un ejercicio, por ejemplo, más o menos uno se acuerda un 75%. Y cuando ya, aparte de haber hecho, es capaz de explicar lo que estuvo haciendo, más o menos se va a acordar un 90%. Esto es lo que más o menos nos ocurre a los docentes, digamos, ¿no? Es decir, eh, aparte de todo lo anterior, tenemos que explicar a los demás cómo funciona determinada cosa, cómo se hace determinada cosa. Entonces, esto es lo que nos da la ventaja, digamos, de tener, parece que tenemos un montón de conocimiento, en realidad lo que tenemos es una metodología que hemos desarrollado y que de esa manera lo tenés siempre presente, digamos. O sea que este, digamos, sería el nivel cuando a uno le preguntan hasta dónde habría que estudiar, o porque por ahí uno no tiene idea hasta dónde tiene que estudiar algo, y bueno, uno tendría que estudiarlo hasta el momento en que sea capaz de explicárselo a otro, digamos, ¿no? Eso sería, digamos, un punto, un momento en el cual uno tendría que decir, bueno, este tema más o menos lo manejo, hasta acá puedo explicar esto y llegar a decir hasta este momento, ¿no? Quiere decir entonces que si uno se limita solamente a ver y escuchar un video, va a tener un problema de que el contenido teórico que estuvo viendo, a las 2 semanas solamente va a tener un 30%, con lo cual va a empezar a tener problemas, digamos, con la retención de ese contenido teórico. Si bien va a estar haciendo ejercicios relacionados con esto, quizás esté trabajando en esta zona, digamos, ¿no? Lo que indica que para llegar, digamos, a, por ejemplo, un parcial, o llegar de manera pronta a un final, uno tiene que sí o sí realizar esas actividades de practicar y de ver y escuchar, digamos, al menos, para poder, digamos, avanzar y poder rendir un final, digamos, de manera pronta. Lo otro que hay que tener presente es que el cerebro va utilizando, digamos, su espacio limitado de memoria, digamos, a corto plazo, lo va utilizando con lo último que está haciendo, digamos, ¿no? Es decir, que cuando usted cambian de cuatrimestre, cambian de materias y normalmente lo que hace el cerebro es ocupa el lugar habitado por otros conocimientos, los ocupa, la parte de la memoria a corto plazo, lo ocupa, digamos, con lo que está viendo en ese momento. Por lo tanto, todo lo que estuvo viendo en el cuatrimestre anterior y en los cuatrimestres previos y en el anterior, digamos, un año después, prácticamente va quedando como parece que está quedando en el olvido, aunque uno lo recuerda rápidamente cuando agarra un ejercicio o agarra algo de eso, lo vuelve a traer rápidamente, pero hay que tener presente que en el tiempo el conocimiento va decayendo si es que no se hace algún esfuerzo, digamos, por este sector, digamos, del final de este triángulo, ¿no? Debido a esto, este año vamos a implementar una nueva forma de trabajo, digamos, con los temas de teoría,
y que va a consistir en lo siguiente. En una clase tradicional, digamos, ¿no? Ustedes asisten a una clase teórica que da un profesor en un aula, que ya puede ser un aula virtual o puede ser un aula real, y ustedes durante esa clase trabajan en este sector que es el sector de recordar y comprender, es decir, tratan de entender lo que el profesor les está diciendo, en el mejor de los casos, digamos, ¿no? Mientras el profesor sepa explicar, más o menos uno trata de recordar y comprender lo que el profesor dice. Después es otra cuestión, digamos, entre lo que el profesor intentó explicar y lo que el alumno terminó escribiendo en su apunte, ¿no? Esta es la parte, digamos, que uno hace en la clase tradicional y que insume una gran cantidad de tiempo. Como ustedes ven en el programa originalmente está pautado como una cantidad de 3 horas semanales de esta actividad, ¿no? Después viene lo que sería la parte práctica, digamos, ¿no? Aplicar, analizar y evaluar. Normalmente, como nosotros estamos en una materia que se llama del sector de las tecnologías básicas, normalmente nuestro nivel de trabajo llega hasta este punto, que sería el de aplicar y analizar. Evaluar todavía y crear son muy pequeñas las actividades que se hacen de evaluación y de creación. Normalmente está centrado en esta parte. Quiere decir que uno toma el apunte, escucha, digamos, la clase y después que termina de hacer eso, va y se junta, digamos, a tratar de aplicar y analizar lo que el profesor le explicó. En algunos casos, digamos, uno va y trata de empezar el trabajo práctico en la casa, en soledad absoluta, y la única compañía que tiene es el apunte que tomó, ¿no? Y ahí es donde empiezan los problemas, es decir, cuando uno empieza a tratar de aplicar y analizar el apunte que tomó, es bastante problemático a veces porque ahí es cuando uno no logra encontrarle, digamos, la vuelta a los ejercicios y tiene que empezar a buscar otros recursos para tratar de resolver el problema. Lo que vamos a tratar de hacer es hacer esa misma actividad, pero de otra manera. Entonces, esto va a ser y va a trabajar de la siguiente manera, al menos en el tema de la teoría lo vamos a resolver así, y es de la siguiente manera. Ustedes van a tener disponible un material, que es el material que les mostré antes de los videos, ¿sí? Y este trabajo individual lo van a hacer ustedes mirando ese video y van a recordar y comprender haciendo una actividad que está relacionada con el contenido de ese video, y esa actividad no va a ser otra cosa que un pequeño cuestionario sobre los temas fundamentales, digamos, del video, que ustedes van a tener que entregar previo a que comience la clase, digamos, de teoría. Teóricamente conmigo se van a juntar el lunes, así que ustedes el lunes ya está programado ahí en el campus. Antes de las 10 de la mañana van a tener que entregar, digamos, ese cuestionario resuelto. Son 3 preguntas para arrancar, digamos, pero que requieren, digamos, de la visualización del video para que ustedes puedan contestar esas preguntas. Una vez que ustedes vengan el lunes que viene, por ejemplo, vamos a empezar a analizar, vamos a empezar a aplicar ese contenido que estuvimos viendo, pero lo vamos a hacer a esa resolución de esa cuestión, la vamos a resolver todos juntos en un trabajo, digamos, si bien no podemos hacer un trabajo grupal en un aula presencial, lo vamos a hacer aquí en el espacio virtual. Vamos a tratar de empezar a hacer este ciclo, pero todos juntos, es decir, vamos a plantear alguna situación problemática, alguna situación para analizar, y vamos a tratar de ir viendo cómo entre todos, en base a lo que estuvieron ya viendo ustedes antes y al conocimiento previo que han adquirido mirando el video, vamos a ver cómo podemos resolver esto en vivo, digamos, durante el trabajo de clase. Es decir que, por un lado, cuando ustedes tienen que aplicar los conocimientos no van a estar solos porque van a estar con el profesor, y la actividad que es más sencilla, que es comprender y recordar, la van a poder hacer solos mirando el video la cantidad de veces que les haga falta, normalmente con 1 o 2 veces,
o teniendo el cuestionario enfrente, uno rápidamente se da cuenta, digamos, de qué es lo fundamental que tiene el video y a dónde hay que apuntar, digamos, con la atención, ¿no es cierto? Las actividades de evaluación y creación, esto es un poco difícil para la materia esta que estamos tratando de hacer, porque como yo les decía, más o menos todo se cortaría por acá por la parte en el tema de analizar. Así que esto, digamos, lo vamos a desarrollar con el contenido teórico y esto naturalmente se va a desarrollar en la práctica, porque ustedes para la práctica no van a tener que comprender o recordar ningún contenido específico que se dicte en la práctica, sino que es lo que ya vieron, digamos, en la teoría, y ustedes directamente van a trabajar en este sector con Alejandro en la resolución de los ejercicios. O sea que conmigo van a trabajar, pero de manera grupal, para analizar los contenidos teóricos. Si te parece, Alejandro, ponemos el reglamento en vista. A ver dónde estaría esto. Si yo me ubico. Bueno, acá está el reglamento, lo voy a abrir ahora. Entonces, un último detalle. Ustedes tienen aquí el video de clase de teoría. Esta es la clase número 1, es un video. Acá está el cuestionario y acá está donde tienen que entregar la respuesta del cuestionario, ¿sí? En este caso, todos los lunes vamos a ir desarrollando un tema, o sea que el lunes que viene estaríamos haciendo este tema con otro cuestionario para el próximo lunes, ¿sí? Y así iríamos trabajando cada uno de los temas a medida que vamos avanzando, digamos, en el cuatrimestre. Eh, Hasta acá, ¿preguntas? De mi parte no, profe. No, Bueno, por mi No, parte. profe, todavía no. bueno, muy bien. Vamos entonces, Alejandro, te pongo el reglamento y el cronograma para que avancemos en eso. Dale o lo comparto yo, como prefieres. Ah, bueno, dale, así lo manejas vos directamente. Dale, pues lo Yo tengo dejo, abierto acá, para te decía. yo dejo de compartir y te autorizo para la compartida vos, ¿ah? Dale. Ahí estás. Para que lo encuentre ahora, el reglamento, acá está. Bueno, ahí lo están viendo, ¿sí? Sí. Sí, profe. El reglamento está ya cargado en el aula. Les comento, en realidad todos participaron ya en estabilidad 2 o incluso en estabilidad 3, con lo cual no hay gran diferencia respecto de lo que veníamos manejando, salvo algunos detalles puntuales. La forma de evaluación que encontramos más práctica y más adecuada a que se les incorporen más saberes o que aprendan más, o como lo queramos denominar a esto que tratamos de hacer cuando estudiamos, es hacer una primera etapa de evaluación que es la entrega de trabajos prácticos. O sea, los trabajos prácticos no son simplemente trabajos que ustedes pueden hacer si quieren o no, sino que van a ser trabajos obligatorios. Eso lo vamos a evaluar con un primer componente que es la entrega del trabajo práctico en una cierta fecha. La idea de esto es que tengan esta continuidad que les indicaba Héctor en cuanto al horario necesario para que el proceso de aprendizaje sea válido, digamos, que es un avance semanal, no solo con las clases, sino también con trabajo del estudiante. Entonces vamos a tener fechas específicas para entrega de los trabajos prácticos a partir del del trabajo práctico, sí, el primer trabajo práctico de la materia, ¿sí? Porque hay trabajos prácticos que son a partir del trabajo práctico 13. Sí, es más, ahí creo que hay uno que está puesto que no es... está cambiado el orden. No recuerdo bien ahora si es que son dos con número ¿cómo se llama?, de repaso o uno. Hay unos prácticos de repaso que son básicamente para ocupar el tiempo que nos lleva
incorporar los temas específicos de la materia y para que ustedes vuelvan a ver temas que quizás alguno haya dejado un poco de lado, que son temas que vimos en estabilidad 1 y algo de estabilidad 2. Esos trabajos prácticos van a tener que entregarlos en una fecha establecida. No van a ser los trabajos prácticos completos, sino una selección de ejercicios que se las vamos a indicar el mismo día de la carga. Y vamos a tener correcciones de esos trabajos prácticos justamente para sacar dudas y demás en 2 instancias. Es decir, ustedes van a poder cargar 2 veces más el trabajo hasta alcanzar la categoría de aprobado. Entonces, además de entregarlos, van a tener que aprobar los trabajos prácticos, y de esa manera terminaríamos el ítem de trabajos prácticos, digamos. O sea, además de esa evaluación, vamos a hacer, como habitualmente, 3 parciales con 3 recuperatorios. Los parciales, cuando hacíamos presencialidad, eran 2 por lo general. Ahora incorporamos un tercero, sobre todo para que no sean tan largos. Los temas de los parciales, obviamente, son los temas de los prácticos. Y también están ya establecidas las fechas, aunque, por supuesto, si hay alguna superposición o complicación, se pueden ir modificando. Los horarios que les comentaba Héctor, que tenemos 3 días, y estos horarios, por ejemplo, el horario del día martes no es que vamos a estar 3 horas con la práctica, sino que es un horario que nos quedó disponible por otra materia y que lo vamos a ir acomodando de acuerdo a nuestras necesidades y de cómo nos convenga, digamos. En general vamos a hacer clases de 2 horas, no de 3. Sí, por ahí posiblemente este horario lo usemos para tomar exámenes, que ahí sí podemos tener alguna hora más, digamos, por alguna demora. Y después no vamos a tener por lo general 2 clases por semana, que se irán cambiando jueves y viernes por problemas nuestros, digamos, ¿sí? O sea, vamos a ir tomando algún jueves y algún viernes por organización de temas de otras materias y actividades que tenemos. Por eso es que no tenemos días fijos, 2 días fijos, sino que tenemos estos 3 que los vamos a ir intercambiando. En la programación, como les decía, está todo, inclusive hay una guía, ¿sí? Una pregunta, ¿esos días o sea, los días que tengamos clases entonces prácticas van a ser avisados clase a clase, vendría a ser? En principio están establecidos. Si te fijas en el programa vas a ver, el viernes 13 hay TP1, ¿sí? El jueves 19 hay TP2 y no el viernes, ¿sí? Y después prácticamente va a ir semana por medio, digamos, alternándose. ¿Sí? Esto es porque yo estoy haciendo un curso de especialización que es los días jueves y que termina en un horario que no me permite tener la clase. Por eso es así alternado y por eso tenemos estos días que vamos mezclando. ¿Sí? Pero ya está establecido y de todas maneras también lo vamos a ir, si llegara a haber cambios, los vamos a ir adelantando. ¿Sí? En principio ustedes deberían tener estos 4 días a nivel clases y cuatrimestre los tienen, de hecho. Estos horarios, todos los horarios son acordes a las materias del cuatrimestre. ¿Sí? O sea, son horarios que podríamos tener en aula y sin superposición alguna con otras materias. Sí podría haber algún tema de que hay un horario que termina a las 5 y empieza a las 5, ¿sí? Pero no otro problema. Lo que vamos a hacer es irlo igual, si hay modificaciones las vamos a ir avisando, pero ya están escritas en el programa. ¿Sí? Están todas las fechas escritas, incluso de clases prácticas. Las clases prácticas, lo que vamos a hacer es hacer algún desarrollo de ejercicios y también va a haber consultas que puedan ser, además de en el momento, también programadas. ¿Sí? Puede haber clases enteras de consultas, inclusive porque tampoco hay tantos temas a hacer desarrollos por parte del docente, digamos. Y creo que con eso estaría, Héctor. Lo de los prácticos, la cantidad de prácticos, eso, y qué prácticos son, si hay algo que no esté bien acá escrito, lo vamos a ir viendo ahora en breve.
Nosotros vamos a empezar con el práctico el viernes que viene para que ustedes ya tengan avance de temas teóricos que los van a necesitar para los prácticos, ¿sí? Por eso es que demoramos un poquito el inicio de las prácticas. ¿Algo más, Héctor, que te parezca? No, está bien, perfecto. Bueno, eh, devolveme Dejo de compartir. devolveme la pantalla. Sí, es cierto. Bueno, muy bien. Este, vuelvo a compartir la pantalla. Bueno, entonces, el programa, el reglamento que acaban de ver, está, digamos, dentro de la página de Estabilidad 3 Treleu. Acá tienen disponible el cuestionario, el video para el que tienen que trabajar para el lunes, el cuestionario número 1 y el lugar para subir la respuesta. El registro es totalmente, digamos, libre, acá no necesitan tramitar ninguna clave de parte mía, simplemente ingresando ustedes pueden ingresar al contenido sin ningún problema. No sé si hay alguna pregunta o algo que quieran consultar respecto de esto. Yo les, digamos, la propuesta de optimizar los tiempos es para que ustedes, digamos, no sientan que se quedan trabados cuando tratan de resolver los ejercicios, y lo que tratamos de hacer es que ustedes hagan un trabajo previo de manera individual, y que con ese trabajo previo y ese avance que hayan realizado vengan a la clase y de esa manera podamos trabajar sobre ya una base y poder avanzar, digamos, en el conocimiento, y no optimizar el tiempo y no malgastarlo, digamos, en actividades que ustedes ya están en condiciones de hacer, porque ustedes ya son estudiantes, digamos, avanzados de la carrera, que tienen, digamos, capacidades ya desarrolladas, ¿no? Y sobre todo, esto les va a entrenar una parte fundamental que es para todo ingeniero, tener la capacidad del autoaprendizaje, digamos, ¿no? Es decir, el autoaprendizaje es fundamental porque siempre es necesario, digamos, estar actualizándose y con nuevos conocimientos, utilizando nuevos conocimientos. Todo va cambiando, cada vez cambia más rápidamente, y necesariamente uno tiene que lograr meterse, digamos, en ese ritmo, digamos, de cambio de conocimientos y adaptaciones. Y no siempre uno tiene disponible ni el tiempo, ni el espacio, ni el dinero como para hacer un curso y que le expliquen las cosas. Normalmente uno lo que tiene que hacer es tratar de aprenderlas, y cuanto más entrenado esté en autoaprender, más rápido va a lograr, digamos, esas transformaciones, y más va a poder avanzar, digamos, en nuevas tendencias del conocimiento, ¿no es cierto? Por eso hacemos hincapié en este tipo de metodologías, para que ustedes afiancen esa manera de autoaprender y logren, digamos, esa confianza para conseguir conocimientos, no solamente lo que dice alguien, sino lo que ustedes pueden buscar. Hoy en internet, digamos, la biblioteca es infinita, realmente uno puede aprender prácticamente lo que se proponga aprender. Así que bueno, esa es una idea para que ustedes desarrollen, digamos, esa habilidad y esa capacidad.